Buenos días, mi familia, sean bienvenidos a su casa, a su iglesia y a su familia Gracia sobre Gracia. Estamos muy contentos de poder continuar con la serie que hace tiempo atrás iniciamos acerca del Evangelio del Antiguo Testamento, y hoy este día vamos a ver el Evangelio precisamente en la tercera prueba de Job. Hace semanas hablamos de manera general de todo el libro, del Evangelio, como lo vemos en todo el libro. Ya hace un par de semanas atrás también el pastor Carlos les predicó acerca del Evangelio en la primera prueba y la segunda prueba de Job, los primeros dos capítulos. Y hoy vamos a ver el Evangelio en Job, tercera parte, específicamente la tercera prueba que él sufrió. Y la próxima semana vamos a hablar del Evangelio, como se observa, en la cuarta prueba que Job vivió. No tengo paz, ni tranquilidad, ni reposo, sino solo turbación. Estas son las palabras de un hombre que, habiendo perdido todo, estaba muriendo. Su nombre es Job. El contexto de esta tercera prueba de Job es que él estaba muriendo. Él había perdido todo, y es literalmente todo. Recordemos que nos dice el mismo libro que él era un rey. Perdió todos sus bienes y sus 10 hijos murieron un solo día. Y como si eso fuera poco, una enfermedad de muerte estaba sobre él. La Biblia llama a Job de que él era un hombre justo. Al decir que era justo, no confundamos que no significa que él era sin pecado, sino que él fue y era justificado por gracia a través de la fe en Dios. En la Septuaginta, en Job 1:1, se lee: un hombre había en región de Ausítide, su nombre Job, y era aquel hombre veraz, intachable, justo. Y esta palabra justo es importantísima en la Biblia, porque está hablando, no de, una vez más, no de alguien con pecado o sin pecado, sino alguien que ha sido justificado por gracia a través de la fe en Dios. Por esta razón, porque él es justo, es que ya observamos en el capítulo 1, versículo 8, de que Dios le llama a Job varón perfecto. Esto es irreprensible, lo cual significa libre de culpa. Significa de que estamos nosotros ante un hombre que está muriendo, un hombre que está sufriendo, pero como un justo de Dios. Y esto es lo que hace importante e interesante el libro de Job, porque no es el sufrimiento de un impío, es el sufrimiento de un justo. Ahora, sin embargo, a pesar de este tremendo currículum o estado espiritual de Job, de ser un hombre justo, irreprensible, ¿verdad?, perfecto, honrado, temeroso de Dios, porque así lo califica a Dios, Dios mismo somete a Job a 4 pruebas. En las 2 primeras vimos que le son quitados sus bienes y sus 10 hijos son muertos en un solo día. Y la segunda prueba es que les enviada una enfermedad de muerte. Pero en todo esto dice el capítulo 2 de que Job no pecó. Y aunque hace 2 semanas el pastor Carlos predicó acerca de esto, quiero nada más resaltar en estos 2 puntos, en estas 2 pruebas primeras, 3 cosas. En primer lugar, que las pruebas de los justos no necesitan causa alguna. Es decir, si algo aprendemos en el libro de Job, es que no fue por un pecado presente o pasado en la vida de Job que él comenzó a sufrir. No. Simplemente él comenzó a sufrir porque Dios es soberano y Dios decidió que él sufriera. No había algún pecado en específico en Job por el cual Dios lo estaba disciplinando o castigando. En segundo lugar, vemos que aunque Job nunca supo por qué sufría, sí Dios manifiesta que él tiene un doble propósito para probar a un justo. Número 1, que vemos de que cuando un justo es probado, lo que se espera es que él salga aprobado como hombre justificado por Dios. Porque si él sale justificado, si Job sale justificado como hombre justo, aprobado como hombre justo, quien sale glorificado es Dios. Quien sale glorificado y vindicado como un Dios justo y redentor es Dios. ¿Por qué? Porque lo que está en juego aquí es precisamente la justicia de Dios. Lo que está en juego en todo el libro de Job es la justicia de Dios. Si Job sale aprobado de sus pruebas, significa de que Dios realmente
ha hecho una obra perfecta en Job, de que Dios no es mentiroso. Como Dios lo llamó, que él era un hombre justo y perfecto, lo que está siendo probado es la integridad también de Dios. Entonces, esto nosotros lo vemos que es similar a lo que Jesús enseñó en el Sermón del Monte diciendo, ¿se acuerdan ustedes que Jesús dijo: así alumbre vuestras buenas obras delante de los hombres, para que vuestro Padre que está en los cielos sea glorificado? Cuando usted y yo hacemos una buena obra, es decir, salimos aprobados en nuestra fe y hacemos una buena obra conforme a la voluntad de Dios en la Escritura hacia alguien, quien es glorificado es Dios. Porque ¿quién es el que pone en nosotros el querer y el hacer la buena voluntad de Dios? Él. Por lo tanto, si Job salía aprobado, es decir, si él se mantenía firme en su fe, ¿quién se lleva la gloria? ¿Job o Dios quien depositó la fe en él? Dios. Entonces nosotros vemos en estos dos primeros sufrimientos que el sufrimiento de un justo tiene un doble propósito: que el justo salga aprobado y Dios salga vindicado en su obra sobre ese justo. Entonces, nosotros vemos desde el inicio que el libro de Job trata, por tanto, de un doble juicio que se lleva a cabo en el cielo. Porque encontramos, ¿se acuerdan ustedes? En los primeros dos capítulos encontramos dos acusados por un solo acusador, que es el diablo. Por un lado encontramos que Job es acusado de injusto, de mentiroso, de hipócrita, de no temer a Dios de balde, sino que de seguir a Dios y buscar obedecerle para no perder las bendiciones obtenidas directamente de él. Por otro lado, hermanos, también encontramos en los primeros dos versículos, en los primeros dos capítulos, de que el segundo acusado es Dios. Pues Satanás acusa a Dios de injusto, de arbitrario, de favorecer a Dios. ¿Que acaso él te teme de balde? No, mira cómo lo has bendecido. Quítale los bienes y verás cómo te maldice. En otras palabras, Satanás le está diciendo a Dios: tú eres un mentiroso. Tú estás diciendo que él es justo. Tú estás diciendo que él es recto. Tú estás diciendo que él es temeroso de ti. Tú estás mintiendo, hombre. Ve a Satanás. Satanás está acusando a Dios. Hay un juicio contra Dios también, contra su integridad. Ahora, fíjense que en este punto hay algo importante en esta acusación contra Dios, que Dios mismo es el que se pone como acusado. Si nosotros recordamos los primeros dos capítulos, encontramos de que quien llama a Satanás a la presencia de Dios, quien le pregunta y quien le permite hablar y quien le permite acusar a Dios es Dios mismo. Satanás ni puede estar en la presencia de Dios sin el permiso de Dios, no puede ni siquiera hablar sin el permiso de Dios. Es decir, si Satanás está acusando a Dios, es porque Dios, siendo juez, se bajó del estrado y se pone en el curil del acusado por su propia voluntad. Él estaba tan seguro de la obra justificadora sobre Job que le dijo: ok, prueba Job y acúsame. Mira si yo no he hecho una buena obra en él. Ve, haz lo que quieras, solo no lo mates. Y casi lo mata. Y te darás cuenta que lo que yo he hecho en él es perfecto. Dale, tócalo. Quítale el trabajo. Que pierda a sus hijos. Ponle un divorcio. Ve, destrúyelo, destrúyelo. Y verás mi gloria en él. Y es que, ¿por qué hizo Dios eso? Es decir, ¿por qué Dios, como juez, él se baja del estrado y se pone como a un acusado? Porque todo esto era una anticipación de lo que Jesús haría en la cruz. Porque por un lado, en la cruz vemos al juez justo, Jesús, ir a la cruz como el acusado, a pagar la pena por los injustos cuando él nunca pecó. Y por otro lado, también vemos en Filipenses capítulo 2, que cuando toda rodilla se doble ante Jesús para reconocerlo como Señor de todas las cosas, quien recibirá la gloria de todo eso, ¿quién será? El Padre.
lo mismo que en todo el libro de Job. Que cuando Job salga aprobado, ¿quién es glorificado? El Padre. Exactamente igual. Y es lo que vemos en Job. Al salir Job aprobado en cada prueba, Dios es quien sale vindicado como Dios justo redentor, la gloria se la lleva solamente Él. Por eso es que nosotros leemos en Job capítulo 2, versículo 3, que dice: Y el Señor dijo al acusador: ¿acaso has puesto tu corazón contra mi siervo Job? Porque no hay como él en la tierra, varón íntegro y honrado, temeroso de Dios y apartado del mal, que aún se aferra a su integridad, a pesar de que me incitaste contra él, para arruinarlo sin causa. Y le dice: ¿acaso has puesto tu corazón contra mi siervo Job? Y dice que aún se aferra, ¿a qué, hermanos? A su integridad. Es que Job estaba siendo probado en eso. Y es que para entender esto desde un inicio, tenemos que definir la palabra integridad. La palabra integridad en hebreo significa inocente porque ha sido librado de toda culpa. En otras palabras, está hablando de un redimido, de alguien que ha sido perdonado para siempre. No que no peca, que ha sido ¿qué? Redimido, justificado, declarado legalmente no culpable. Entonces, lo que estaba siendo probado era eso. Estaba siendo probada su inocencia, su no culpabilidad. Entonces vemos, y otra cosa que vemos también que dice: me incitaste contra él para arruinarlo sin causa. No todo sufrimiento es por un pecado que alguien cometió. Aquí él sufrió porque Dios quiso que él sufriera. Porque había un propósito detrás de Dios en esto, que hasta el final del libro lo entendemos. Job 2, 4 al 5 luego dice: Y el acusador respondió al Señor y dijo: piel por piel, todo lo que tiene el hombre lo dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca sus huesos y su carne, y verás cómo te maldice en tu propio rostro. Así que si se da cuenta, Satanás no solamente entonces acusa a Job, sino que también está acusando a Dios de mentiroso, porque le dice: pero extiende ahora tu mano y toca tus huesos y su carne, y verás. Una pregunta: ¿acaso Dios no ve? ¿Acaso Dios no sabe? Pero Satanás le está imputando a Dios ignorancia. Si tú haces esto, si tú me permites tocarlo, tú verás, saldrás de tu mentira, Dios, y tú verás cómo te maldice. Satanás está acusando a Dios. Dios está en el estrado del acusado. Por lo tanto, todo el libro de Job es un libro legal. Aquí hay una disputa legal, es un juicio en contra de Job y totalmente en contra de Dios. Así que la prueba de Job era una prueba acerca de su integridad, porque está hablando de su inocencia, libertad de culpa. Es decir, lo que estaba siendo probado, hermanos, es si Dios, si su obra justificadora, la obra justificadora de Dios sobre Job era verdadera, era real. No solo Job era probado, sino la gloria misma de Dios. Entonces, este día nosotros hoy, en lo que nos queda de tiempo, veremos la tercera prueba de Job. Impresionante. Vamos a ver las acusaciones falsas de sus amigos contra la integridad de Job y contra la integridad de Dios. Y la tentación que representó para Job el pensar como ellos. Porque para él fue una tentación venir a pensar como ellos. En la tercera prueba de Job, una vez más, lo que vamos a ver es cómo las falsas acusaciones de los amigos fueron en contra de Job para decirle: tú no eres justo, tú no eres redimido, tú no has sido justificado, sino que si estás sufriendo es porque eres un impío. Por lo tanto, ¿quieres dejar de sufrir? Arrepiéntete y entonces verás cómo Dios va a quitar tu enfermedad de ti. ¿Por qué es una prueba? Porque Dios no había hecho eso de Job. Dios dijo: sin causa lo estoy arruinando. ¿Y quién tiene la razón? ¿Los amigos o Dios? Hermanos, ¿los amigos o Dios? Si Dios, por ejemplo, dijera de usted, supóngase que usted está enfermo
o no tiene trabajo, o tiene un divorcio enfrente. ¿Qué pasa si Dios en su momento le dijera, no, es que yo te estoy probando sin causa alguna? Pero viene otro y le dice, no, es que tú eres un impío, quizás no eres un verdadero cristiano y por eso estás sufriendo, mejor arrepiéntete para que Dios te quite eso. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién tendría la razón? ¿Quién estaría hablando la verdad? ¿Dios o su amigo? Y es lo que vemos aquí en Job. Entonces, vamos a ver la tercera prueba de Job, en donde en esta prueba, la pregunta que responde el sermón este día y la prueba de Job en general es cómo un creyente puede mantener su integridad en medio del sufrimiento. Desde el capítulo 2:11 en adelante hasta el capítulo 41, al final de todo Job, nosotros vemos el desarrollo de esta prueba. Esta es la prueba más larga en el libro, de hecho es el componente más grande del libro, del capítulo 3 al capítulo 42. Bueno, el 41 específicamente, 42. ¿Y cómo comienza la prueba? Bueno, nosotros vemos que durante 7 días, cuando ya Job comenzó a morir, él guardó silencio. 3 amigos llegaron, pero él estaba en silencio. Pero luego de estos 7 días, él comenzó a maldecir el día en que él nació, porque él estaba sufriendo. Pero lo interesante es que cuando él comienza a hablar, la pregunta principal que se hace es, ¿por qué? ¿Por qué estoy sufriendo? Y esto tenemos ejemplo de esto. Por ejemplo, Job 3:11, ¿qué dice? ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué? Job 3:12. Porque hay rodillas que me acogieron y pechos que me amamantaron. Job 3:16. Oh, ¿por qué no fui escondido cual aborto, como los fetos, que nunca ven la luz? Job 3:20. ¿Por qué se da luz al desdichado y vida a los de alma amargada? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el divorcio? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué no tengo trabajo? ¿Por qué el impío prospera? ¿Por qué? ¿Por qué? Y por ese por qué, porque no le fue contestado, porque no entendía. Job 3:26, él llegó a exclamar: no tengo paz, ni tranquilidad, ni reposo, sino solo turbación. Ahora, una pregunta una vez más. Él era un justo, él era un creyente, un redimido. ¿Cómo es posible que un redimido, por qué Job no tenía paz, ni tranquilidad, ni reposo, sino solo turbación, siendo redimido? Porque él no sabía el porqué de su sufrimiento. Usted nunca se ha preguntado el por qué cuando usted está sufriendo. ¿Por qué? Aunque no lo diga, usted nunca lo ha pensado. ¿Por qué a mí? ¿Por qué te moriste? Dice la gente. ¿Por qué te fuiste? Y lo interesante de esta prueba es que en el momento en que Job, él se estaba preguntando por qué, y ya no tenía paz, es decir, Dios ya no era su paz, ni su tranquilidad, ni su reposo, sino que solamente en él había turbación por no saber la respuesta de su sufrimiento, es que en ese momento el tentador Satanás no le quita nada a Job porque ya le había quitado, no le manda más enfermedad a Job porque ya estaba muriendo. Es decir, Satanás lo que sí hace en este momento es enviarle a 4 personas. 3, en primer lugar, que eran amigos de Job, y luego le envía a otro llamado Eliú, y a estos 4, Satanás los envía para hacer dudar a Job, y así Job, perdiendo su integridad, Dios se haría culpable. Así que la prueba de Job era muy importante. Así que es lo que nosotros analizamos acá. En primer lugar, los 3 primeros amigos que llegan enviados por Satanás, y lo voy a demostrar, enviados por Satanás, eran Elifaz, Bildad y Zofar. Ahora, ¿por qué insisto en que era Satanás? Ya lo vamos a demostrar, pero porque tenemos que entender que las 2 primeras pruebas, ¿a quién Dios envió? Hermanos, a Satanás. Bueno, él fue el que le dijo, toca a Job, dice, ve tú, mas no lo mates. Y aquí no es la excepción. Ya no aparece Satanás como tal,
sino que ya en su astucia manda personas. En primer lugar, los tres primeros amigos llamados Elifaz, Bildad y Zofar acusaron a Job de ser injusto, de ser impío ante Dios, de no ser justificado por él, de no ser redimido y por lo tanto merecedor de total sufrimiento en la tierra. ¿Por qué ellos dijeron palabras tan soeces a Job? Bueno, porque cuando uno lee los diferentes capítulos, llega un punto, incluso Bildad, que le llega a decir de que los hijos de Job merecían morir. ¡Wow! Que alguien le diga a usted que perdió un hijo, que usted merecía tal sufrimiento. Perdóneme, esa persona no tiene escrúpulos. Pero a Job así lo trataron. La pregunta es ¿por qué? Porque los tres amigos creían lo que en aquel momento se conoce como la teología de la retribución. La teología de la retribución nos dice de que Dios va a actuar conforme a lo que tú le des a Dios. La teología de la retribución te dice de que Dios es injusto, Dios es sobornable y por lo tanto, si tú le das mucho a Dios, Él te va a dar mucho a ti. Pero si tú no le das a Dios, Él no te va a dar nada a ti. La teología de la retribución te dice que si tú eres justo, bueno, entonces Dios va a ser bueno contigo. Pero si tú eres malo, Dios va a ser muy malo contigo. Ahora, en otras palabras, Dios solo actúa con justicia, es decir, Dios solo es justicia, pero no es gracia. Eso es lo que enseña la teología de la retribución. Ahora, esta teología de la retribución, una pregunta, ¿de dónde la aprendieron estos amigos? Porque ellos estaban insistiendo a Job que él tenía que creer lo mismo. La prueba de Job era el que tenía que aceptar una culpa que él nunca cometió, no tenía. Ellos estaban insistiendo a Job de que él tenía que arrepentirse de su pecado para que entonces Dios le quitara su sufrimiento, cuando Dios ha dicho en el inicio que sin causa alguna lo estaba haciendo sufrir. Y Job se mantuvo firme. Él dijo, no es por ningún pecado que estoy sufriendo. Yo soy justo. No, ¿cómo te vas a creer? Ok. En todo esto, ¿qué está pasando detrás de la teología de la retribución? Vamos a ver un par de versículos que yo creo que resumen muy bien el pensamiento detrás de la teología de la retribución, porque como son casi 40 capítulos, no los vamos a leer todos, sino que este versículo resume muy bien, que es al inicio, Job 4, del 7 al 9 dice: Ruego te consideres, ¿quién pereció jamás siendo inocente? ¿O dónde fueron los justos destruidos? Según tengo visto, quienes harán iniquidad y siembran aflicción, la cosechan. Por el aliento de Dios perecen, y por el soplo de su ira son consumidos. Ok, estas palabras resumen muy bien totalmente la teología de la retribución. La teología de la retribución es: si tú siembras aflicción a otros, si tú siembras iniquidad, tú cosecharás de Dios aflicción. Vea la pregunta de Elifaz: ¿quién pereció jamás siendo inocente? Él está diciendo, los inocentes, los justos, el verdadero redimido, el que de verdad es justificado por Dios, nunca sufre. Así que si tú estás sufriendo, 2 más 2 es 4, es porque tú no eres justo. Hermano, ¿me están dando a entender? Entonces, por eso dice, ¿o dónde los justos fueron destruidos? ¿Y qué estaba haciendo Job? ¿Siendo qué? Destruido. Aquí está la misma palabra que menciona el capítulo 2, que dice que está siendo destruido sin causa. Y entonces Elifaz le dice, ¿cuándo tú has visto que un justo, que un verdadero redimido, que un verdadero creyente sea destruido por Dios? Es decir, que sufra. Entonces, la pregunta es, esta teología de la retribución, ¿quién se la enseñó a Elifaz? ¿Acaso fue Dios? Y aquí yo le pido, hermanos, que todos presten mucha atención, porque lo que usted va a leer es impresionante. ¿Quién enseña la teología de la retribución? ¿Quién enseña que para salvarse es necesaria las obras? ¿Quién enseña que Dios es injusto de tal manera que usted lo puede sobornar con pactos, pactando con Él? ¿Quién enseña eso? Dice el mismo Elifaz, versículo 12 al 16, en este caso versículo 12 dice: A mí, empero,
suele traérseme furtivamente una palabra, y mi oído percibe un leve rumor de ella. Es decir, él lo que está diciendo aquí, que él está siendo enseñado por alguien. Es decir, que esta teología de la retribución, él está diciendo que la aprendió, no se la inventó, la aprendió y le va a dar autoridad a quien se la enseñó. La pregunta es, número uno, dos preguntas. La primera es, ¿cómo lo aprendió? Dice el versículo 13, sigue diciendo. En pensamientos de visiones nocturnas, cuando el sueño profundo se adueña de los hombres. Wow, o sea, a través de visiones él aprendió esta teología. La pregunta es, entonces, ¿quién se la enseñó? Porque si eran visiones, la pregunta es, ¿a quién vio? ¿Quién se la enseñó? Sigamos leyendo, versículo 14. Un terror se apoderó de mí, y temblando, todos mis huesos se estremecieron. Un espíritu pasa ante mi rostro, que eriza el pelo de mi carne, se detiene, pero no puedo distinguir su semblante. Una apariencia está delante de mis ojos. Hay silencio, y oigo una voz. Quien a Elifaz, y usted lee el versículo 12, si usted leyó bien, Elifaz dice que constantemente él es enseñado por este ser, a quien Elifaz mismo le llama terror, espíritu y apariencia, que ahí la palabra es fantasma. ¿Quién entonces le está enseñando a Elifaz? Constantemente, de que Dios es un Dios bajo retribución. ¿Quién le está enseñando esto, hermanos? Satanás. Es un demonio. Es Satanás. Ahora, ¿qué le dijo? ¿Qué le enseña constantemente Satanás a Elifaz? ¿Qué le enseñó acerca de Dios y acerca de los hombres? Sigamos leyendo porque él sigue explicando. ¿Será el mortal más justo que Dios? ¿El hombre más puro que su hacedor? He aquí que en sus siervos no confía, y a sus ángeles imputa insensatez, cuanto menos a quienes habitan en casas de barro cimentadas en el polvo, desmenuzados por la polilla. Wow, tres cosas diabólicas le enseña este demonio, Satanás, a Elifaz. Número uno, cuando él pregunta, ¿será el mortal más justo que Dios, el hombre más puro que su hacedor? He aquí que en sus siervos no confía. Ok. Número uno, él está enseñando de que el hombre nunca puede llegar a ser ni justo ni santo. Jamás. Jamás el hombre puede llegar a ser justo ni santo. En segundo lugar, este demonio enseña que Dios es injusto, pues dice, y a sus ángeles imputa ¿qué? Insensatez. ¿Sabe qué significa la palabra insensatez? Error. Lo que este demonio le está diciendo a Elifaz es que tiene que tener miedo de este Dios, porque este Dios es tan injusto que incluso a sus ángeles les pone, les imparte, les pone en ellos error, pecado. ¿A quién Dios acusó de los ángeles de haber pecado? De todos los ángeles, al primero. ¿Quién entonces está hablando aquí? ¿Cómo este demonio sabe eso? Este demonio está acusando a Dios de injusto, diciendo que él a sus ángeles, porque no dice demonios, a sus ángeles les imputa pecado cuando no han pecado. Y en tercer lugar, este demonio concluye que por tanto Dios, cuando dice, esta palabra la quiero explicar porque es bien importante, dice, he aquí que en sus siervos no confía. Esta palabra confiar en hebreo significa sostener, impartir justicia, edificar y hacer girar a la derecha a un ser humano. Entonces, lo que está diciendo este demonio, lo que está concluyendo, es que, en resumen, es que Dios no puede convertir a los seres humanos porque ni siquiera lo hizo con los ángeles. Así que Job teme, manténlo contento. Es un Dios injusto, pacta con él para que te bendiga, porque él es muy injusto. Sobórnalo. Ahora, hay una aplicación directa de esto para nosotros hoy, y es que esta teología diabólica de la retribución tiene dos vertientes hoy en día en nuestra época. Número uno, la teología de la prosperidad. La teología de la prosperidad se basa en que tú le tengas miedo a un Dios injusto.
Es decir, tú debes de pactar con Él para que Él te dé. La teología de la prosperidad te enseña de que Dios es sobornable. Por eso es injusto, es corrupto. Tú lo puedes sobornar. Que si tú pactas con Él dándole 100 pesos, entonces en una vez, o $10,000, entonces Él te va a dar toda una empresa de la noche a la mañana. Eso es diabólico. Porque te enseña que tú tienes que mantener contento a Dios para que Él te bendiga. Pero en segundo lugar, también esta teología de la atribución hoy en día tiene una segunda vertiente a la par de la teología de la prosperidad, y es la teología de la salvación por obras, que te dice que tú tienes que hacer algo para que Dios te salve. Que te dice, para aquellos que son estudiosos, que te dice que la salvación es sinergista, no monergista. Eso es diabólico. Pues hermanos, en esto era toda la discusión entre Job y sus amigos por 40 capítulos. Ellos le estaban exigiendo a él que aceptara que él era injusto, que él era impío, que reconociera de que Dios que él debe de tenerle miedo a Dios, que tiene que mantenerlo contento, que si él estaba sufriendo era porque él había pecado. Y frente a todo eso, Job, parado así frente a ellos, diciéndole: no, son ustedes unos mentirosos hipócritas. Yo soy justo. Yo no estoy sufriendo porque he pecado. No sé por qué estoy sufriendo, pero sé que por eso no. No es así. Ahora, ¿Job estaba mintiendo? No, porque Dios ya había dicho eso, aunque él no lo sabía, pero Dios ya había dicho de él eso en el inicio. Así que Job no pecó en eso. Porque si Job hubiera aceptado los argumentos de sus amigos, estaría siendo mentiroso a Dios. Pues Dios fue quien le llamó a él justo, recto, temeroso de él, honrado e íntegro al inicio de su sufrimiento. Ahora, esto también tiene una aplicación importante para usted y para mí. Hermano y hermana, convertidos del Señor, hijos de Dios que están aquí, no los hijos del diablo. Me voy a referir a los hijos de Dios en este momento. En tiempos de sufrimiento, tus amigos inconversos pueden apoyarte emocionalmente, como lo hicieron estos tres con Job. Pueden apoyarte emocionalmente, pero te apartarán de la verdad, porque la verdad de Dios no está en ellos. Ten cuidado. Ten cuidado de tú pensar que tus amigos del mundo, que los amigos impíos son mejores que los hermanos en la fe. Ten mucho cuidado de pensar eso cuando estás sufriendo. Y ten cuidado. Porque tú tienes que entender que en tiempos de prueba, más que apoyo emocionalista, necesitas apoyo en la verdad. Aquella verdad que en amor solamente tu iglesia local, gracia sobre gracia, te da. Por eso es importante que tú te integres a tu iglesia local, a gracia sobre gracia. Que vayas a las clases de membresía, que participes formalmente del proceso Crece, que vayas a un discipulado, porque en tiempos de prueba, más que un apoyo emocional, necesitas un apoyo en la verdad. Tú necesitas apoyarte en la verdad, aquella verdad que en amor solamente en tu iglesia local se te enseña. Ten cuidado con los amigos impíos, porque ellos se apartarán de la verdad, porque no hay verdad de Dios en ellos. Amén. Ahora bien, pero en esta prueba Job sí pecó en algo. ¿Cómo, pastor? Sí pecó en algo. Él pecó en un aspecto durante esta tercera prueba. En asignar despropósito alguno a Dios por haberle enviado sufrimiento. En otras palabras, Job, si usted se da cuenta, en todo el libro de Job vemos que Job, él nunca dudó ser hijo de Dios, nunca. Él no maldijo a Dios. Él no habló nunca como los amigos de Job hablaron acerca de Dios. Pero lo que sí hizo Job es dudar de las razones de Dios de haberle enviado a él sufrimiento. Y en eso pecó. Para aquellos que están pensando, pero mire, pastor, Dios dice ahí en la Biblia de que Job nunca pecó, que en esto Job no pecó, dice.
Sí, pero se refiere a las dos primeras pruebas, hermanos. Porque está en el capítulo 2 que Dios dice eso. En esta prueba él peca. Pero no peca como los amigos de Job. Él no pecó en hablar mal de Dios ni blasfemar contra él. No, él no pecó en eso. Nunca lo maldijo a Dios. Él pecó en dudar de Dios, de las motivaciones que Dios tiene para hacerlo sufrir. Como lo sabemos, vamos a la Biblia. Job 13, del 17 al 18 y 23 dice: Escuchad atentamente mis palabras. Oiga, aquí está hablando Job y va a exigirle a Dios algo. Sigue. Penetre mi discurso en vuestros oídos. He aquí, he preparado mi defensa y sé que soy inocente. ¿Cuántos son mis pecados y mis culpas? Demuéstrame mis transgresiones y pecados. Y aquí él está diciendo esto a Dios. Demuéstrame, Dios, cuáles son mis pecados y transgresiones para que Dios esté sufriendo ahorita. Y sigue diciendo: ¿Por qué ocultas tu rostro y me tienes por enemigo tuyo? ¿Por qué aterrorizas a una hoja volandera y persigues a una paja seca, apuntando contra mí cosas amargas e imputándome las culpas de mi mocedad? ¡Wow! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y al final Job vemos que dice: apuntando contra mí cosas amargas. Y oiga lo que dice: e imputándome las culpas de ¿cuándo? De mi juventud. En otras palabras, Job llegó a creer de que Dios le puso sufrimiento porque Dios le estaba cobrando no los pecados cometidos en el presente, sino pecados que le había cometido ¿cuándo? Él pecó ante Dios. ¿Por qué pecó? Porque le asignó propósito a Dios del sufrimiento que él estaba sufriendo cuando Dios simplemente no lo había revelado. En otras palabras, puso en boca de Dios palabras que él nunca había dicho. Él pecó contra Job, contra Dios. Y esto también lo vemos repetidas veces en el capítulo 23, del 3 al 7, que dice: ¿Quién me dirá saber dónde hallarlo? Yo iría hasta su trono. Veamos la amargura que sale de la boca de Job. Una vez más, hermano. ¿Quién me diera saber dónde hallarlo? Yo iría hasta su trono, expondría ante él mi causa, llenaría mi boca de argumentos. ¿Contendería conmigo haciendo gala de su fuerza? No, sino que me prestaría atención. Ahí el justo podría razonar con él, y yo quedaría libre para siempre de mi juez. ¿Y yo quedaría qué? Libre para, es decir, él creía que él podía ser justificado, no para salvación, sino que de la prueba, por mis propios argumentos. Yo me puedo defender ante Dios. Él contendería conmigo, dice Job. No, él me tendría que escuchar porque yo soy justo, hombre. Y él me tiene que escuchar. Y me va a escuchar Dios. Y mis argumentos son tan poderosos que él me va a justificar, me va a sacar de la prueba. En otras palabras, él dudó realmente de Dios, de sus motivaciones, de haberle enviado pruebas a él. Ahora, ¿qué estamos viendo aquí? Y tenemos que aclararlo para no confundirnos. Lo que estamos viendo en estas palabras es a un justo sufriendo y amargado. No un injusto, no un impío. Estamos viendo a un justo que por su sufrimiento, porque estaba a punto de morir, él quería respuestas al porqué de su sufrimiento. Y como no los obtenía, él comenzó a dudar de Dios. No dudaba de que él era salvo. No dudaba de que Dios es soberano en enviarle las pruebas. No dudó de nada de eso de Dios, sino que dudó de los propósitos de Dios en haberle enviado estas pruebas. Ahora, hermanos, haciendo una aplicación de este texto, ¿acaso no es esta la más grande tentación que enfrentamos nosotros cuando sufrimos los cristianos? ¿Acaso los cristianos cuando sufrimos, mire, cuando un cristiano sufre, si usted se da cuenta, nosotros no dudamos de que Dios es soberano en estarnos enviando esas pruebas. Nosotros sabemos que es Dios quien nos está probando. Cuando un cristiano sufre, uno sabe que es Dios quien nos está probando. Dos, nosotros no somos tentados en pensar de que no somos creyentes, que no somos salvos. Es decir, no dudamos de nuestra salvación, ni tampoco maldecimos a Dios. Un verdadero cristiano no maldice a Dios en las pruebas. ¿Saben lo que sí siempre somos tentados cuando sufrimos? En dudar de Dios. De que si nos va a ayudar. Y que si hay un propósito detrás de estas pruebas.
¿Por qué, Dios? Es que ese por qué es, yo no lo merezco. ¿Por qué? Si soy tan bueno, Dios. Si soy tan buena onda, a nadie le hago daño. ¿Por qué a mí? Le estás asignando despropósito a Dios en su soberanía. Y es en eso en que nosotros realmente dudamos y podemos pecar como creyentes. Por eso es que cuando Pedro fue solicitado por Satanás para ser zarandeado por él, ¿se acuerdan ustedes? Jesús, ¿qué fue lo que le dijo? Mira, Pedro le dice, Satanás os ha pedido ¿para qué? Al igual que Job, lo mismo que Job, lo mismo. Satanás fue el que pidió eso, zarandear a Job. Satanás te ha pedido para zarandearte, pero ¿cuántas cosas? Una cosa le pido a mi Padre, que tu ¿qué? Que tu fe no falte. En otras palabras, que no dudes de Él. Porque eso es lo más importante para un creyente. Nunca dudar de las motivaciones de Dios en probarte y en dejar que Satanás te zarandee como Él quiera. Aunque mueras en ese zarandeo. Porque Dios te puede hacer morir, hermano, de una enfermedad si Él quiere. ¿Y cuál es el problema? Y no Él es Dios, pues. Dios no está obligado en retribuirte sanidad. Luego de todo eso aparece un cuarto personaje enigmático. Y para mí, diabólico, peor que los otros. Eliú. Porque si usted lee las palabras de Eliú, usted va a pensar como que de verdad hay sensatez en él. Usted lee las palabras de Eliú y usted dice, wow, o sea, ¿dónde está el error de Eliú? Yo no lo veo. Lo que está diciendo es verdad. Pero el problema con Eliú es que su astucia radicaba en la cantidad de verdad que él incluyó en sus mentiras. Entre más verdad contenga una mentira, más creíble y más poderosa es esa mentira. Y es lo que vemos en Eliú. Eliú, en resumidas cuentas, él siempre, al igual que los otros tres, él creía y le predicaba a Job la teología de la retribución. Pero si algo encontramos en Eliú, que para mí es lo más terrorífico que encontramos aquí, acerca de él, es que hablando de esta teología de retribución a Job, él mismo llega a decir acerca de él mismo en Job 36:4 lo siguiente. Porque en verdad mis palabras no son falsas. Uno perfecto en conocimiento está contigo. Wow. ¿Uno imperfecto de qué? Y aquí la palabra perfecto no es la misma palabra perfecto en hebreo que cuando Dios le dice a Job perfecto. En Job 1 y 2. No es la misma palabra en hebreo. Aquí la palabra en hebreo perfecto en conocimiento, la palabra perfecto es sin mancha alguna. En otras palabras, él le dijo que él era literalmente ¿qué? Perfecto. Que él era casi como un Dios ahí. Por eso es que en Job 33, hablando de Eliú, dice al final, el versículo 33, dice, Eliú a Job, le dice, habla, le dice Eliú, que yo te quiero justificar. Si no, óyeme tú a mí, calla y yo te enseñaré sabiduría. ¡Wow! ¿En qué lugar se está poniendo este hombre, este joven? En la posición de Dios. Y quiero que sepa algo, y aquí voy a hacer una aplicación importante. Todos los jóvenes que están aquí escuchen, todos los jóvenes. Vamos a ser condescendientes, menores de 40 años. Ok. De todos los personajes que aparecen en Job, jovencito de 20 años era Eliú, aproximadamente. Y usted ve que fue el personaje más arrogante de todos. Porque él creía saberlo todo. Él irrespetó a los otros tres ancianos y el anciano Job lo irrespetó completamente. Lo que vemos aquí es la arrogancia del joven por la religión. Yo te voy a justificar a ti, cállate. Dice, calla, le dice a un anciano, calla.
que yo te voy a enseñar a ti sabiduría. Luego en el mismo 33 le dice antes, en el 5 le dice, respóndeme, le dice a Job, respóndeme si puedes, alístate y ponte de pie ante mí. Wow, una posición de autoridad. Jóvenes que están aquí, cuidado con su arrogancia. La arrogancia es satánica. Entonces, pero mientras Eliú hablaba, sigamos la historia. Mientras Eliú hablaba, Dios irrumpe en la escena y comienza a responder a Job diciendo, Job 38, 2 al 4, y aquí Dios comienza ya a hablar. Fíjense que Dios, interrumpió el discurso de Eliú. Fue hasta que Eliú comenzó a hablar que Dios se hartó. Y ahí él irrumpe en la escena, irrumpe en esta historia y no le habla ni a Eliú ni a los amigos que estaban ahí, sino que solo se dirige a Job y le dice lo siguiente. ¿Quién es el que oscurece mis designios con palabras sin sabiduría? Ciñe ahora tus riñones cual varón. Yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Decláralo si tienes inteligencia. Dios le pregunta a Job diciendo, ¿quién es el que oscurece mi plan? Designio aquí es plan de voluntad. ¿Quién está oscureciendo mis propósitos con palabras sin sabiduría? Cíñete ahora como varoncito, Job, y respóndeme, ¿dónde estabas tú cuando creé todas las cosas? Y Dios comienza a hablar de la creación, de cómo Él creó todo. Ahora, ¿por qué Dios le habla de la creación? Porque Dios está ocupando un paralelismo. Recordemos que es una poesía la que estamos leyendo. Dios comienza a hablar con paralelismo. Él está hablándole a Job, le está enseñando a través de la creación lo siguiente. Le está enseñando que si Job no conoce, no tiene la capacidad de conocer las cosas visibles, cómo fueron creadas, cómo son sostenidas y cómo funciona, entonces ¿cómo Job pretende conocer las invisibles? ¿Cómo Job pretende conocer la voluntad de Dios, el propósito de Dios en enviarle sufrimiento, si no siquiera puede entender Job cómo fueron creadas las estrellas, lo que él ve? ¿Cómo puede pretender pensar, conocer el propósito de Dios en enviarle pruebas? Y por eso Dios confronta a Job en Job 48 diciéndole, ¿invalidarás mi juicio? ¿Me condenarás para justificarte? En esto pecó Job. Dios lo está confrontando. Cuando le dice, invalidarás mi juicio, le está diciendo, ¿qué? ¿Acaso tú estás invalidando mis razones por las cuales te envío sufrimiento? Es que Job invalidó el juicio de Dios condenando a Dios de injusto porque Job llegó a creer que él no merecía sufrir. Y por eso lo que Job estaba esperando es que, oiga esto, que esto es algo, un término de hoy en día. Job estaba esperando de que Dios le retribuyera lo que él había perdido. No, es que yo me presentaré ante él, yo voy a razonar con él me va a escuchar mis argumentos y me va a justificar, me va a quitar toda la enfermedad que yo tengo y me va a restituir al 100% a mí. Rebosante voy a salir de la presencia de Dios. Y Dios por eso le responde en el 41:11 diciendo, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo de los cielos es mío. En otras palabras, mira Job, yo te debo algo a ti. Yo te debo sanidad a tu enfermedad. Me estás exigiendo que te sane. Y si quiero que mueras en esa enfermedad, ¿cuál es el problema? Si yo soy dueño de tu vida. Yo no te debo a ti, yo no te debo trabajo, yo no te debo hijo, yo no te debo sanidad, yo no soy deudor de nadie. Porque muchas veces cuando sufrimos, nosotros buscamos invalidar el juicio de Dios de enviarnos sufrimiento
Pero para hacerlo necesariamente tenemos que condenarlo a él de injusto, porque no merecemos sufrir según nosotros. Ahora, hermanos, ¿no pecamos también nosotros mientras sufrimos de esta manera? ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros pensamos que no merecemos sufrir y con ello invalidamos el juicio de Dios, acusando a Dios de injusto? ¿O cuántos de nosotros medimos la fidelidad de Dios, la bondad de Dios, el amor de Dios, por lo que pensamos que nosotros merecemos que Él nos restituya a nosotros por tanto que nosotros estamos sufriendo? Muchos medimos la fidelidad de Dios por lo que pensamos que Él nos debe de restituir por lo mucho que hemos sufrido. Digo, mira, danos un premio, una estrellita en la frente, aunque sea. Mira cuánto he sufrido, hombre, por vos. Si esa fuera la obra de la gracia en uno, no habría mártires. Y la iglesia toda la vida ha caminado desde sus inicios sobre la sangre derramada por los mártires en la historia. Así que si usted piensa que el cristianismo es comodidad, le estoy dando una mala noticia. Entonces, ¿qué pasó con Job, hermanos? Al arrepentirse, él salió aprobado, manteniendo su integridad como redimido por Dios. ¿Él salió aprobado, pastor? Salió aprobado. ¿Pero y cómo si pecó? ¿Cómo salió aprobado su integridad? Job 42, 1 al 3. ¿Qué sucedió? Job respondió al Señor y dijo: reconozco que todo lo puedes y que ningún propósito te puede ser estorbado. Tú dijiste: ¿quién es el que oscurece mis designios con palabras sin sabiduría? Yo. He hablado lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que jamás comprenderé. Job reconoció que todo lo que hace Dios es con un propósito, aunque él no sabía ni entendía por qué estaba sufriendo ya. ¿Usted ve cómo él cambió su mentalidad cuando Dios le habló? Versículo 1. Job respondió: reconozco que todo lo puedes y que ningún propósito te puede ser ¿qué? Estorbado. Luego él dice: tú dijiste: ¿quién es el que oscurece mis designios con palabras de sabiduría? Y Job hace esto: yo reconozco, Señor, yo, que hablé cosas que no entendía, que te condené a ti. Al verme yo justo y al verme yo no merecedor de ningún sufrimiento, te condené a ti de injusto. Te condené de que no había propósito en tu mente de hacerme sufrir. Mas ahora escuchándote entiendo y me arrepiento y me aborrezco, porque ahora entiendo de que cada cosa que yo sufra, aunque yo muera en ese sufrimiento, hubo propósito en ti en todo esto, aunque yo jamás lo vaya a entender. Y por eso te alabo, Señor, y te adoro hoy, porque lo logro comprender eso. Él reconoció que él habló acerca del propósito de sus pruebas sin conocer la mente de Dios nunca. Eso se llama pecado de presunción o de preasumir lo que Dios hace y por qué lo hace. Y por eso Job dice luego el versículo 4 a 6 dice: escúchame, te ruego, y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, pero ahora que mis ojos te ven, me aborrezco y me arrepiento, echándome polvo y ceniza. ¿De qué se arrepintió? Una pregunta: ¿este fue un arrepentimiento para salvación? No, fue un arrepentimiento como ya un salvo, como ya un redimido. Él está arrepentido de haber pecado con Dios, contra Dios, habiéndole adjudicado a Dios despropósito alguno en enviarle las pruebas. Así que, hermanos, ante la pregunta que hicimos al inicio, ¿cómo un justo puede mantener su integridad como hijo de Dios mientras sufre? Dos cosas. Primero, no aceptando la falsa acusación de que sufrimos por ser injustos. Y dos, arrepintiéndonos cada vez por los pecados que cometemos mientras sufrimos. Porque en todo esto Dios es glorificado y vindicado cuando un justo sale aprobado de sus pruebas. Amén, hermanos. Hermanos, yo le pido que podamos comprender esto. Job no sufría por haber pecado, pero al sufrir, él pecó, pero se arrepintió. Y eso es integridad.
Por eso su integridad se mantuvo firme. ¿Por qué? Porque integridad, hermanos, no significa que no se peca. Integridad es que cuando tú pecas, reconoces que eres pecador y vas y confiesas tu pecado a Dios en el fundamento y en la base de la justicia de Dios obrada en ti. No en tus obras, sino que lo que Dios ha hecho por ti. Ser un hombre íntegro no significa que usted es perfecto en obra. Ser un hombre íntegro es que cuando usted peca, usted va directamente a confesar su pecado a Dios, porque sabe que Él lo ha justificado a usted. Por eso Job nunca perdió su integridad, jamás en las 4 pruebas, aunque él pecó. Y es que tenemos que entender que en eso es que fue Dios glorificado, pues la confesión de nuestros pecados constantemente a Dios, la confesión diaria de nuestros pecados a Dios, es una evidencia de la eficacia redentora de Dios sobre nuestra vida. Solamente un verdadero redimido confiesa verdaderamente sus pecados ante Dios cada día. El impío no, el impío le vale haber pecado, ni piensa, ni cree en el pecado. Pero no así el redimido. El redimido cuando peca es íntegro. Va delante de Dios y le dice: Señor, ¿sabes qué? Tú tienes razón, yo soy pecador. Y en esto, he pecado de esta manera. Perdóname, Señor. En otras palabras, si algo vemos en Job, que él no aceptó un pecado que él no había cometido. Él fue íntegro. Pero también, cuando lo cometió, inmediatamente ¿qué hizo? Se arrepintió. Él siempre mantuvo su integridad intachable en las 4 pruebas. Él salió aprobado como la fe, como el oro sale del fuego. Primera de Pedro. Ahora, en esto es que nosotros vemos el evangelio en este texto de Job. ¿En qué, pastor? Primera de Juan 1, 8 al 10 dice: Si dijéramos que no hemos pecado, que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Y Job salió aprobado en esto. Job no dijo que no tenía pecado. Cuando Dios le dijo: has pecado, Job no dijo: no, espérate, Señor, es que mira, que no sé qué, te confundí. No, he pecado. Perdón, he pecado. Una vez más, hermano, te interrumpí. Una vez más. Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Ok, esta es una evidencia de que alguien es redimido. Su integridad, que no es igual a perfección humana. Integridad es que, siendo justo, cuando tú pecas, tú vas delante de Dios, quien te justificó, para que te perdone en la base de esa justicia que logró en ti. Por eso es que la pregunta es: ¿cuál es la base en la cual Juan dice que debemos de arrepentirnos y confesar nuestros pecados? Capítulo 2, versículo 1 sigue diciendo: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno peca, Paracleto tenemos ante el Padre, a Jesús el Mesías, el justo, el cual es también la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hermanos, la integridad de un cristiano no se sostiene por el cristiano. La integridad del cristiano es una obra de gracia de Dios en nosotros. Amén. Si usted llega hasta el final y va a recibir el premio y va a ir al cielo, no es porque usted soportó, es porque Dios le dio todo lo necesario para que usted soportara acá en la tierra. Quien se va a llevar la gloria de que usted llegue al cielo es Dios. Amén. Aquí lo que está diciendo Juan es que, hermanos, Jesús nos ha perdonado nuestros pecados. Nosotros somos hijos, somos justos por gracia de Dios, pero todavía estamos en un cuerpo de pecado, por lo tanto pecamos. Pero por cuanto el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo mora en nosotros, es que nos arrepentimos confesando a diario nuestros pecados ante Él. ¿Pero sobre qué base? Sobre la base de la justicia, propiciación y expiación lograda en la cruz por Jesucristo al derramar su sangre. Hermanos, nosotros los creyentes no confesamos nuestros pecados diarios para ser perdonados para salvación,
si no los confesamos porque ya hemos sido salvados, justificados y rescatados de la vana manera de vivir por la sangre del Cordero, Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, para concluir, solamente quiero darles 3 consejos. Número 1, a todos los que son creyentes, recordemos que Dios, si bien es cierto que nos manda a mantenernos firmes en la fe, a defender la fe, a dar razón de ella, a no desmayar, a pagar el mal con el bien, a hablar la verdad en amor, a ser columna y baluarte de esa verdad. Si bien es cierto, Dios nos ha mandado a todo eso, también a la par de todo ello, debemos de arrepentirnos reconociendo nuestros pecados diarios, manteniéndonos fieles a Dios cada día de nuestra vida. Porque ambas cosas, tanto defender la verdad como arrepentirnos cuando pecamos, ambas cosas traen gloria a Dios y lo vindican a Él ante el mundo de que Dios es veraz, es justo y redentor, por lo tanto digno de toda alabanza y de toda honra a su precioso nombre, Jesús. Cuando usted sufre, hay 2 posibilidades. O usted glorifica a Dios en su sufrimiento, o usted hace que el nombre de Dios sea vituperado en su sufrimiento. Y la manera en que Dios sea glorificado mientras usted sufre es manteniendo su integridad, defendiendo la verdad y arrepintiéndose cuando mientras usted sufre peca contra Él. Amén. Y a los no creyentes que pudieran estar acá, Dios les manda que se arrepientan. Amigo y amiga, yo le invito a que reconozca su incapacidad de conocer algo acerca de Dios fuera o aparte de Cristo Jesús. Reconozca que usted es incapaz de conocer cómo salvarse a usted mismo. Reconozca que usted es pecador. Reconozca el pecado de pretender saber cómo es que Dios salva o cuáles son los misterios de Dios o el pensamiento de Dios. Reconozca su pecado de pensar usted saber cómo Dios es. Reconozca su pecado de usted pretender saber lo que Dios entiende y lo que Dios no entiende. Lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere. Lo que Dios busca y lo que Dios no busca. Lo que Dios aborrece o lo que Dios no aborrece. Pretender pensar conocer a Dios fuera de Jesús es el pecado que condena a todos, en el sentido del rechazo de que Jesús es Dios y Redentor. Por lo tanto, si usted reconoce hoy que Jesús es Dios Salvador y quien le perdona a usted sus pecados, entonces dice la Escritura que Dios lo perdonará y le convertirá como hijo de Él. Y por último, hermanos, a todos los que están sufriendo hoy, a todos, aquel que está sufriendo, mire, probablemente usted nunca va a saber por qué usted está sufriendo este tipo de sufrimiento. Probablemente nunca lo va a saber, pero no importa, porque su certeza no tiene que estar en el por qué, sino que tiene que entender de que su sufrimiento vale la pena para los ojos de Dios. Y esto basta y sobra para sufrir honrando a Dios. Si usted está sufriendo, comprenda que Dios está obrando con un propósito, aunque este sea llevárselo a usted a la presencia de Él al final de su sufrimiento. Si usted va a morir por lo que usted está sufriendo, aún con eso, dele gloria a Dios, porque su muerte entonces representará una gloria para Él. La meta de su sufrimiento no es que usted sea sanada, sea sanado, tenga un hijo, tenga una hija, pueda tener hijos. No. Al final, lo que podemos saber de Job es que el propósito de su sufrimiento es que Dios sea glorificado. Cuando usted se mantiene firme en su fe mientras usted sufre. Descanse en Dios, tenga paz, ponga su ansiedad en Él y sus pensamientos en Él. Vamos a orar.